Ahora, ¿qué sigue en los problemas y la violencia del mundo? Acabo de regresar de otra visita al Medio Oriente y a Europa, y he entrado en contacto con mucha de la violencia de este mundo, tal como es ahora. Les digo, la persona promedio no se da cuenta de la violencia que está pasando en este mundo. En este viaje, tuve visitas con el rey Hussein de Jordania, con el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, el próximo rey de Inglaterra. Almorcé con el doctor Mahendra Singh, uno de los jueces de la Corte Mundial de Justicia Internacional en La Haya. Y tuve una reunión privada de aproximadamente media hora con la primera ministra británica Margaret Thatcher. Ahora, mientras yo estaba en Amman, Jordania, el rey tuvo que tomar un vuelo rápido a Bagdad en Irak, porque su país estaba aliado con Irak en la guerra contra Irán. E Irán estaba atacando a Irak en un nuevo agregado, en un nuevo frente. Pero tiene problemas por todas partes y por supuesto está muy preocupado por la invasión israelí de Líbano para expulsar a la OLP de allí. Aunque estoy seguro, porque conozco a los israelíes, que no tienen intención de intentar anexionarse el Líbano. Pero en Londres, mientras yo estaba allí, explotaron dos bombas. La de Hyde Park, que mató a varios miembros de la Guardia de la Reina. Solo iban por el cambio de guardia cuando explotó una bomba en un coche. Casi rompió la ventana de mi habitación del hotel. Estaba a unas 2 cuadras de distancia en ese momento, al otro lado de Hyde Park. Empecé a darme cuenta del tipo de violencia que estaba ocurriendo. Más tarde, esa tarde iba en el auto y en la radio del auto escuché la explosión de una segunda bomba en un kiosco de música en otro parque. Amigos míos, ¿por qué tal mundo? ¿Por qué tal mundo de violencia? Y la violencia está aumentando en todas partes, día a día, mes a mes, año tras año. ¿Cuánto más puede durar? Si el origen humano vino por medio de la evolución, en lugar de una creación especial por un Dios inmortal, entonces les digo, simplemente no hay esperanza. Porque los males están escalando y están evolucionando. Por favor, día a día. La violencia está evolucionando. Ciertamente el proceso de evolución y el evolucionar no nos ofrece ninguna esperanza para el futuro, excepto la condenación final. La ciencia moderna apareció en los últimos 150 años, y la ciencia moderna ha dicho que ellos son el nuevo Mesías que nos librará. Han dicho, danos suficiente conocimiento y resolveremos todos nuestros problemas y libraremos al mundo de todos sus males. ¿Qué ha hecho la ciencia moderna? Ha proporcionado las armas de destrucción masiva que nos están conduciendo a la extinción humana. A menos que de alguna parte aparezca ese brazo fuerte, que es Dios Todopoderoso, para intervenir y detener este tipo de violencia infernal que está perturbando a todo el mundo. Enfrentemos un problema terrible en este mundo. Ahora la evolución no nos ofrece ninguna esperanza. La ciencia no nos ofrece ninguna esperanza. La educación no tiene solución. Solo nos está educando en más y más violencia. La educación es totalmente materialista, no está trayendo paz. La religión no ha sido un sustituto. No nos ha dado liberación de ningún tipo. La Biblia es la única fuente de conocimiento de lo que está mal, de cuál es la causa, cómo sucedió todo esto, cuál será la solución final, hacia dónde nos dirigimos, cómo terminará finalmente. Y puedo decirles que va a terminar en paz mundial, pero el mundo no se da cuenta y el mundo no se da cuenta de cómo sucederá. El mundo no se da cuenta de lo que ha pasado, el mundo no se da cuenta de cómo empezó todo. Tenemos que volver a la fundación de este mundo, si realmente queremos entenderlo. ¿Por qué la naturaleza humana es como es? ¿Por qué tenemos el tipo de mundo que tenemos? ¿Por qué tenemos el tipo de civilización que tenemos? Pero, ¿qué es el hombre de todos modos? Volvamos al principio y leamos el primer libro, el primer capítulo, el primer versículo de la Biblia,
que es la palabra de Dios. Es el libro a través del cual Dios mismo, el Creador, habla al hombre. ¿Crees en la evolución en lugar de Dios? No tienes esperanza. Escuche lo que Dios dice y vea si tiene sentido. La evolución no tiene sentido. En el principio creó Elohim, es decir, más de una persona, pero un Dios, los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora, descendiendo al versículo 26, llegamos al comienzo de la humanidad. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, en nuestra semejanza. Génesis 1:26. Dijo: hagamos. Había más de una persona. ¿Quién y qué es Dios? Escuchen, mis amigos, no hay religión sobre la faz de la tierra que realmente sepa y entienda quién y qué es Dios. ¿Sabes lo que es Dios? ¿Es Dios una persona? ¿Es Dios un solo ser? ¿Un solo personaje? ¿Es Dios tres personas, una trinidad? Eso es lo que muchos religiosos, y eso es lo que cree el cristianismo tradicional. Eso no es lo que Dios dice acerca de sí mismo. La Biblia es Dios hablando, la Biblia es Dios revelándose y diciéndonos quién y qué es Dios. Bueno, sigamos, les daré un poco más de eso a medida que avanzamos. ¿Qué es el hombre? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. En el próximo capítulo, el segundo capítulo, en el versículo 7. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora Él tomó el polvo de la tierra, y eso es lo que somos. Estamos hechos del polvo de la tierra. Y Dios sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Hombre hecho del polvo de la tierra. ¿Qué estaba hecho del polvo de la tierra? La tierra se convirtió en un alma. No dice que el alma esté compuesta de espíritu. El espíritu no se convirtió en alma, sino la materia. El alma es mortal. Dios le dijo a esa alma que si tomaban la decisión equivocada, seguramente morirían. 2 veces en el libro de Ezequiel se afirma: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 y 20. El alma no es un alma inmortal. No existe tal cosa. Y no existe tal palabra en la Biblia donde Dios nos revela la verdad. Nada sobre la inmortalidad del alma. Bueno, ¿por qué el hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre y puso al hombre? ¿Por qué dijo acerca de nosotros: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Génesis 1:26. En otras palabras, Él hizo ganado según su género, según el género del ganado, perro según el género del perro. Ahora lo que Dios dijo en efecto fue: hagamos al hombre según nuestra especie, o según la especie de Dios, porque era Dios quien hablaba. Hagamos al hombre según el género de Dios. El hombre fue hecho para convertirse en Dios, lo creas o no. Pero ahora, ¿qué es Dios? En Juan 4, el versículo 24, leemos: Dios es espíritu. Dios está compuesto de espíritu. Dios está formado de espíritu. Déjame leerte algo acerca de Dios. Dije hace un rato que Dios no es una sola persona. Dios no es una trinidad. Bueno, aquí está el principio de Dios, en otras palabras, más atrás que Génesis 1:1. Y eso está en Juan 1, versículo 1, en el Nuevo Testamento. Aquí dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era un personaje, el portavoz llamado el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. He repasado esto muchas veces en este programa antes, pero permítanme repasarlo una vez más porque quiero dejar esto muy claro. Él era en el principio con Dios. Ahora tenemos 2 personas. Y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él es un creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en el versículo 4, en Él estaba la vida. Juan 1, del 2 al 4. Vida, vida. Dios es inmortal. Dios tiene vida inmortal, vida independiente, vida inherente dentro de sí mismo. Ahora bien,
El hombre fue hecho del polvo de la tierra como un animal. El hombre tiene el mismo tipo de vida que cualquier animal. Tenemos el mismo tipo de cerebro que un animal. Tenemos el mismo tipo de cuerpo que un animal, pero tiene una forma diferente. Tenemos un cuerpo y una mente en la forma y forma de Dios, no en la forma de un animal. Pero vivimos la misma vida, una especie de existencia química, eso es todo. Al igual que la existencia química que mantiene su motor en su automóvil en marcha. Y cuando se agota, si se queda sin combustible o si se queda sin aire a través del carburador, el motor morirá. Y si nos quedamos sin aire o si nos quedamos sin combustible, moriremos. Somos mortales, tenemos una vida temporal. Dios tiene vida inmortal inherente dentro de sí mismo. Entonces hay una gran diferencia. Dios es espíritu. Dios está compuesto de espíritu. Hizo al hombre de la materia del polvo de la tierra. Ahora entiendan esa diferencia. Y sin embargo hay una similitud entre el hombre y los animales. Bueno, volvamos a Génesis ahora, al segundo capítulo. Quiero que noten cómo Dios le ofreció al hombre la vida eterna. Ahora en el versículo 7. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora en el versículo 8. Y el eterno Dios plantó un jardín al oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Él no lo creó allí, sino que Él lo puso allí después de haber sido formado y hecho. Y el Dios eterno hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida en medio del huerto, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, del 7 al 9. Ahora, más adelante, lees en los versículos 16 y 17. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, incluyendo el árbol de la vida. Él le ofreció la vida eterna. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú no comerás de él, porque si comiera de él, de seguro morirá. Génesis 2, 16, 17. Eres mortal, no eres un alma inmortal. Eres un alma hecha del polvo de la tierra, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios, ese es Dios hablando. Es Satanás el diablo quien dijo que eres un alma inmortal. Y encontrarás eso en Romanos el capítulo 8 y en el versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. En otras palabras, obtenemos la inmortalidad. El espíritu de Dios que mora en nosotros nos hará en el momento de la resurrección inmortales en vida espiritual, vida inmortal, vida autosuficiente, vida inherente, lo mismo que Dios tiene. Si tenemos el Espíritu de Dios, ahora bien, el Espíritu de Dios nos da vida inmortal. Eso es lo que se le ofreció a Adán, el árbol de la vida, y Dios dijo: de ese árbol podéis comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes. Ahora bien, el hombre fue hecho con una mente. La mente humana es un cerebro y un espíritu, y el espíritu humano añadido a esa mente. Ahora, los animales tienen cerebro, y el cerebro de un animal, créanlo o no, la ciencia moderna de la investigación del cerebro ha demostrado que los cerebros de los animales, por ejemplo, el cerebro de una vaca, el cerebro de un chimpancé, el cerebro de un elefante, son exactamente como el cerebro humano, e igual de bueno. El cerebro de un elefante es más grande, el cerebro de un chimpancé es un poco más pequeño. Pero no tienen la psique, no tienen el conocimiento, no tienen el espíritu o la actitud que un hombre puede poseer. El espíritu en el hombre añade la inteligencia y la habilidad para que el hombre adquiera conocimiento físico, conocimiento materialista. También le permite tener una actitud, ya sea buena o mala, es decir, ya sea una actitud de amor, de cooperación, de humildad, o bien una actitud de egocentrismo, una actitud de codicia, una actitud hostil hacia los demás, una actitud competitiva,
que lleva a la competencia, a la lucha, a la violencia y a la guerra. Y eso es lo que tenemos y de eso está lleno el mundo. Ahora bien, este Adán, el primer hombre creado, tuvo que hacer una elección. En otras palabras, se trataba de desarrollar el carácter de Dios. Si hubiera tomado el árbol de la vida, hubiera recibido el Espíritu de Dios, porque Dios nos da vida inmortal y nos da vida permanente a través de su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. El hombre no tiene ese espíritu. El hombre no nace con el Espíritu de Dios, pero sí con un espíritu humano, como no lo tienen los animales. Entonces, el hombre puede tener ese espíritu. Por ejemplo, déjame darte un pequeño ejemplo. Es posible que vea un par de vacas, o tal vez una docena de vacas o más, en un pasto. Y están tranquilas, son pacíficas, están contentas y solo están masticando la hierba, cada una haciendo su propia comida y sin prestar mucha atención a las demás. Y así, la compañía de leche Camashon, hace algunos años, como recordarán, tenía mucha publicidad que decía leche de vacas contentas. Pero no se encuentran muchas personas contentas, mis amigos, en este mundo. Oh sí, las vacas están contentas. No tienen el espíritu que les da la oportunidad de tener una naturaleza antagónica y hostil contra las demás. Las vacas no tienen una naturaleza hostil contra otras vacas. No encuentras una vaca tratando de sacar de raíz a otra vaca, empujándola y quitándole su pasto o consiguiéndolo todo para ella. Pero encuentras seres humanos haciendo eso, y los seres humanos no están contentos y no son felices. Están llenos de competencia, lucha, violencia, infelicidad y descontento. Y este mundo está lleno de eso. Y ese es el mundo en el que vives. Eso es lo que está mal en el mundo. Ahora, les dije hace un rato que la mente humana está compuesta de un solo espíritu. Ese es el cerebro físico, que es como un cerebro animal, pero hay un espíritu en el hombre. Y es un espíritu humano, no el espíritu de Dios. Pero ahora el hombre, cuando Dios lo creó, estaba solo. Dios quería que se reprodujera, pero el hombre no podía reproducirse solo. Nunca has visto a un hombre tener un hijo solo, nunca. Y así, el hombre necesitaba una mujer para ser su esposa, y entonces Dios creó una esposa para él, la madre Eva, quien era la madre de todos los vivientes. Y así Eva tenía un espíritu humano en ella. Bueno, así como Adán estaba solo, siendo solo de género masculino, así que solo tenía un espíritu y estaba solo, no era suficiente, estaba solo a medias. Necesitaba otro espíritu, necesitaba el Espíritu de Dios para darle una actitud correcta, darle una actitud de amor, de armonía, de cooperación, de paz y de disfrutar de la compañía de los demás. Y tener una actitud que pueda tener un contacto amoroso, pacífico y gozoso con Dios su Hacedor. Y eso es lo que Dios nos hizo necesitar. Adán necesitaba otro espíritu. Si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, habría recibido entonces el Espíritu Santo de Dios. Adán no tomó eso. Satanás vino y tentó a Eva, y Eva tomó del fruto prohibido y dio a su marido también con ella, y él comió. Génesis 3:6. En otras palabras, ella lo dirigió y Adán falló en su responsabilidad de ser el líder. Ahora estaba Dios y estaba el Verbo, y fue el Verbo el que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se convirtió en Cristo más tarde, pero Dios y el Verbo tenían armonía y paz. Son fuente de amor, de cooperación, de paz, de todo bien, de felicidad, de alegría. Y la alegría es solo felicidad rebosante y rebosante. Ahora bien, me gustaría que noten un minuto en 1 Corintios, el 2º capítulo. También he abordado esto antes, pero véalo ahora en esta conexión particular de lo que estoy hablando ahora. Comenzando con el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, eso es conocimiento espiritual. Las cosas que Dios ha preparado son espirituales y no puedes recibir conocimiento espiritual. Puedes recibir un
espíritu equivocado de contención, de hostilidad, de competencia y de lucha. Pero es bastante difícil en este estado natural recibir un espíritu de amor y cooperación y obediencia a Dios. No encuentras mucho de eso en el mundo porque Satanás apareció y Satanás dominó a Eva y Adán. Y Satanás ha influido en este mundo desde entonces. Y lees en el capítulo 12 de Apocalipsis que todas las naciones y todos los pueblos han sido engañados por este Satanás, quien había sido un superarcángel, el cual había sido perfecto en todos sus caminos desde el momento en que Dios lo había creado. Ezequiel 28:15, un querubín. Pero su belleza se le subió a la cabeza y se volvió contencioso y se volvió egocéntrico y luego se volvió rebelde. Fue puesto en un trono en esta tierra. Adán podría haber tenido ese trono. Y cuando Adán rechazó el camino de Dios y siguió el camino al que Satanás había llevado a Eva, Dios cerró el árbol de la vida hasta que Cristo viniera. Y el árbol de la vida o el Espíritu Santo fue apartado de la humanidad hasta que Cristo viniera. El mundo no se da cuenta de ese hecho, pero esa es la revelación de la Biblia pura y simple. Ahora bien, recibimos conocimiento a través del ojo, principalmente a través del oído, también a través del sentido del gusto, el tacto y el olfato. Pero no puedes probar, sentir o oler, ni ver, ni oír cosas espirituales o conocimiento espiritual. Dios es espíritu. Nunca has visto a Dios. Ningún hombre ha visto a Dios porque Él no es visible. El espíritu no es visible al ojo humano. Pero aquí dice estas cosas espirituales. Dios nos las ha revelado por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Si tenemos el espíritu de Dios que se nos ofrece hoy a través de Jesucristo, el espíritu de Dios, y tu mente no está completa hasta que tengas el espíritu de Dios. La mente del hombre no está completa, por eso el hombre sin Dios y sin el espíritu de Dios es un ser hostil. Por eso tiene el espíritu de hostilidad contra los demás. Como dije, el ganado no hace eso. Está contento y está en paz. Ahora fíjate en el versículo 11. Porque, ¿qué hombre sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11. No podríamos tener conocimiento humano excepto el espíritu del hombre que ya está en nosotros. Ahora las vacas no tienen ese espíritu. No saben nada de química, no saben nada de astronomía. Ellas no tienen el conocimiento que nosotros podemos tener. Los humanos tienen conocimiento que los animales no tienen debido a ese espíritu. Además, ese espíritu nos da una actitud que los animales no tienen. Tienen instinto en lugar de espíritu. Ahora observe la segunda mitad de este mismo versículo, el 11º versículo en 1 Corintios 2. Así, de la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. No puedes tener conocimiento de las cosas espirituales y conocimiento de Dios excepto por el mismo Espíritu de Dios. Y no puedes tener paz sin el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está faltando en esta tierra y por eso no tenemos paz. Y viene por Jesucristo nuestro Salvador, y Cristo vino para comenzar otro mundo. Como Adán fue aquel por quien se fundó este mundo y por la influencia de Satanás, así comenzó el nuevo mundo por Cristo y la iglesia y por la influencia de Dios Todopoderoso, que ahora se llama Dios Padre, ya que Cristo nació como su Hijo. Hay mucho más en lo que desearía tener tiempo para profundizar, pero Cristo, como leéis en el capítulo 6 de 2 de Corintios, en el versículo 12, nos llamó de la iglesia, de entre los del mundo, 2 de Corintios 6:17, a una mente diferente, una actitud completamente diferente, y también recibir diferentes conocimientos espirituales que el mundo no tiene y no puede recibir. No tiene, no entiende. Por eso no hay paz en el mundo. Pero Cristo viene de nuevo y va a gobernar este mundo y va a construir una nueva civilización, el reino de Dios,
Ese fue el evangelio que Jesús predicó, el reino de Dios. Ahora bien, quiero ofrecerles cierto folleto. ¿Estamos en los últimos días? ¿Estamos en los últimos días de este mundo? Me gustaría mencionar ese folleto. ¿Estamos en los últimos días? Debe comprender el momento en que vivimos. No hay cargo, ni costo, ni siquiera solicitud de dinero. El folleto es gratuito, nos gustaría enviárselo. Y así, hasta la próxima vez. Este es Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.